Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta mañana ya estamos 15 de marzo. Te saluda Ana y bueno, seguimos meditando en el TCD y el día de hoy vamos a continuar en Primera de Samuel 23 del 1 al 14, que tiene por título David salva a sus compatriotas. ¿Y qué te parece si damos lectura a lo que hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas? Y vamos a comenzar. Y dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo te entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Y dijo a David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que le declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y bueno, la recordamos, pues Saúl era el rey, ¿verdad? Él era el rey y por lo tanto era su responsabilidad ir y defender a la ciudad de Keila. Pero podemos leer, ¿verdad?, cómo Saúl solo está ensañado, él solo tiene un propósito, una meta, que es matar a David porque lo ve como una amenaza. Por otro lado, vemos a un David compasivo, vemos a un David preocupado, ¿verdad?, que al enterarse de que sus vecinos, sus compatriotas de Keila, ¿verdad?, están siendo sitiados. Cuando se refiere a las que robaban las eras, se estaba refiriendo a que estaban robando sus semillas, su alimento, sus animales, estaban pues atacando, ¿verdad?, a las familias. Entonces vemos cómo el corazón de David, ¿verdad?, él aún estando en una situación de vida o muerte, él estaba huyendo, ¿verdad?, porque Saúl pretendía matarlo. Aún en toda esa aflicción, en todo ese dolor que él pudiera estar enfrentando, él eh, tiene esa compasión en su corazón por sus vecinos y decide, ¿verdad?, ir a defenderlos, a pelear, pero no sin antes, ¿verdad?, consultar primeramente a Dios. Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención de David, cómo él ante cada decisión importante, ¿verdad?, de su vida, lo primero que él hace es consultar a Dios. Y vemos también, por otro lado, ¿verdad?, a un Dios que cuando tú le llamas, que cuando tú le pides su consejo, cuando tú le pides que te revele su voluntad, pues Él te responde. Y también me sorprende mucho en el verso 7, cómo este Saúl, ¿verdad?, cuando se entera que David está en la ciudad de Keila, él mismo dice: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y es que aquí Dios me recordaba cómo a veces nosotros tendemos a hacer planes o tomamos decisiones en nuestra vida que la verdad muy en el fondo sabemos que no es la voluntad de Dios. Y
y aún así seguimos, ¿verdad? Lo hacemos y cuando algo ahí nos sale un poquito bien, todavía decimos gracias a Dios. Y esto me recuerda, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en situaciones de trabajo, tal vez del business, ¿no? Que vamos a hacer un business y que el business. Entonces, un día ya cuando conozco de Cristo, yo caigo en cuenta que hacer un business es robar. Robas un dinero de tu jefe, ¿no? Un dinero que no está bien. Y todavía a veces decimos, me recuerda un reportaje que vi hace poquito en Face. Estaban entrevistando a un chico que asaltaba, se dedicaba a asaltar, ¿no? En la Ciudad de México y estaban viendo, ¿no? Qué tan habilidoso era que no lo descubrían. Entonces, lo empiezan a grabar como él pasa entre la gente, toma las carteras, les quita los relojes y la gente ni en cuenta. Entonces, el que lo está entrevistando le dice, ¿y alguna vez, le dice, te han cachado? Y él dice, no, gracias a Dios, nunca me han atrapado. Y yo comencé a reír porque yo dije, no, o sea, no gracias a Dios, gracias al diablo. O sea, yo lo estaba riendo porque estaba con mis hijos viendo ese reportaje. Entonces, todavía cuando estamos haciendo cosas malas delante de Dios, cuando estamos dándole like, ¿verdad? A esa foto que no debemos, cuando estamos comentando ahí en el chat a, a un comentario, a una imagen, a un video que tal vez un compañero subió, cuando estamos dándole ahí, ¿verdad? Estamos aceptando esa solicitud de amistad de una persona, cuando tú ya eres casado, o a los jovencitos también, ¿verdad? Dándole ahí, tal vez aceptando a cualquier chica, a cualquier chico, y sabemos muy en el fondo que a Dios no le agrada eso, y aún así a veces decimos, no, gracias a Dios me está yendo bien, gracias a Dios esta persona, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En realmente darnos cuenta si lo que estamos haciendo es la voluntad entera de Dios porque Dios, ¿verdad? No va a bendecir las malas obras. Dios bendice, es una bendición, dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Así que si tú y yo estamos pretendiendo que estamos caminando lejos de Dios y aún así nos está yendo bien, pues la verdad es que tarde o temprano el enemigo te va a cobrar factura, nos va a cobrar factura de las malas decisiones, sobre todo aquellas que nos alejan de Dios. Así que cuando tú estés caminando sobre una decisión, sobre algo que tú hayas determinado, si eso te acerca a Dios, claro que es la voluntad de Dios, pero si te está alejando de Dios, entonces no lo es. Entonces, entre todo esto, ¿verdad? También vemos cómo Saúl pretende atacar a David y David dice que él vuelve a consultar a Jehová a través del efod. El efod a través del sacerdote, ¿verdad? Que portaba el efod, era como un chalequito que portaba el sacerdote con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel y por medio de ello, ¿verdad? Ellos echaban suertes, así le llamaban, y consultaban a Dios acerca de algo que les preocupaba cuando Dios les quería decir algo, ¿verdad? Era el medio que ellos usaban para comunicarse, para saber cuál era la voluntad de Dios y David pudiera saber qué decisión tomar, ¿no? Si seguir, si quedarse, Dios ahí le daba la respuesta. Así que, pues esta mañana Dios te dice, no importa tu batalla, no importa la circunstancia, no importa la lucha que tú puedas tener. Lo que tú y yo podemos hacer, ¿verdad? Así como David es ir y consultar la voluntad de Dios. Antiguamente, ¿verdad? Cuando alguien quería acercarse y saber a algo acerca de Dios, tenía que ir a un sacerdote, ofrecer un sacrificio y poder comunicarse, ¿verdad? Pero ahora tú y yo, ese sacrificio que se dio por ti y por mí se llama Jesucristo y ahora tenemos el acceso libre a cualquier hora del día, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios cada mañana buscando su presencia, contándole nuestras inquietudes, contándole nuestros problemas, aquello que nos aflige, que nos preocupa y preguntarle, Dios, ¿cuál es tu voluntad acerca de esta situación? Y que tú y yo podamos tener el corazón de David, ¿verdad? Mañana buscando su voluntad y sobre todo obedeciendo. Así que espero que haya sido de bendición esta palabra como lo fue para mi vida. Y bueno, no te olvides de compartir, de hacérselo llegar a quienes más amas, a quien deseas bendecir y que tengan un lindo miércoles. Yeah.